Hay muchas interpretaciones sobre las causas de la primavera árabe, de este estallido, de esta hambre de libertad, razones de búsqueda de dignidad, de lucha contra la injusticia, etc. Pero yo quisiera que usted me hable de los determinantes económicos de la primavera árabe. ¿Qué estaba pasando en la economía que ayudó, que aceleró esta explosión, este estallido social que hemos visto? Es verdad que todos estos temas estaban ahí, la necesidad de dignidad, de una voz. Pero hubo dos cosas desde el punto de vista económico que las personas notaban particularmente. La primera es que los jóvenes que se incorporaban al mercado laboral veían año tras año las pocas posibilidades que tenían de tener un buen futuro. Los niveles de desempleo son más altos en el Medio Oriente que en cualquier otra parte del mundo. Un cuarto y en algunos lugares cerca de la mitad de los jóvenes no tienen empleo. Pero ciertamente usted también tiene ideas y visiones sobre qué está pasando con la política en estos países. El resultado de ese proceso que comenzó en Túnez y Egipto y que se propagó a Yemen y Marruecos es que en cada país ha habido por lo menos un cambio de gobierno. Así que los gobiernos han cambiado y ahora se concentran más en cumplir las aspiraciones de la gente. Ahora existe el interrogante de si ese proceso puede llegar a la siguiente fase, lo que significa no solo ser receptivo, sino llevar a cabo una agenda que mejore la vida de la gente a mediano plazo. Una de las cosas que está pasando es que quizás la parte política está mejor ahora porque hay menos autoritarismo, menos represión, hay un poco más de libertad y de democracia. Pero si la política está mejor, la economía está muy mal. En todos estos países la situación económica ha empeorado. Sí, ciertamente. En muchos de esos países la situación económica ha empeorado. ¿En qué sentido? Me gustaría añadir que aparte de lo que estaba pasando en esos países, había otros dos factores que contribuyeron a empeorar la situación para algunos. Uno, la economía mundial se estaba desacelerando, Europa en particular, y Europa es un gran socio comercial para algunos países de Medio Oriente, sobre todo para los países en el norte de África como Marruecos y Túnez. En segundo lugar, el precio del petróleo cayó el año pasado. Muchos de estos países importan petróleo, así que esto puso una presión extra en su balanza de pagos. Y la cuestión final es que mientras el ambiente externo empeoraba y sus presiones internas aumentaban, en el Medio Oriente hubo efectos regionales. Por ejemplo, la guerra civil de Libia obviamente afectó a la gente en Libia. Hubo una tragedia humana allí. Pero también hubo efectos en países como Túnez y Egipto. ¿Por qué? Porque hubo muchos tunecinos y egipcios que trabajaban y vivían en Libia, que de repente perdieron su sustento y regresaron a sus países. Y otro problema es que las restricciones que siempre han existido, que siempre han atrasado a esta región, siguen estando allí. ¿Cuáles son estos cuellos de botella, estos factores que impiden el crecimiento, que traban el crecimiento de los países del Medio Oriente y del norte de África? Es una historia compleja. Cuando empiezas a estudiarla, obviamente, esto varía dependiendo del país, pero si te detienes y preguntas cuáles son las dos o tres cosas comunes en toda la región. La primera es que esta región no es muy abierta, así que si te fijas en los países importadores de petróleo, porque si eres exportador de petróleo, por definición estás exportando petróleo y tienes una economía más abierta, pero si te fijas en los países que importan petróleo, los mercados emergentes de la región, hace 20 años sus exportaciones fueron de alrededor del 14% de su economía, más o menos la misma proporción de los mercados emergentes. Hoy, 20 años después, en todos los países en desarrollo con mercados emergentes, sus importaciones se han duplicado, cerca al 30% de su economía. En Medio Oriente, este porcentaje ha aumentado solamente del 14 al 16%. Uno de los individuos en el poder que intentó promover el tipo de reformas que usted describe es el hijo del presidente Hosni Mubarak. Su hijo Gamal estaba impulsando, cuando ellos estaban en el poder, la liberalización económica, la apertura comercial, el comercio internacional, las exportaciones, importaciones, la privatización de empresas que estaban en manos de los militares, la apertura del sector financiero, etcétera. Todo lo que ustedes están proponiendo. Y aparentemente eso produjo una fuerte reacción de los militares y los grupos económicos que contribuyeron a la caída de Mubarak. ¿Fue eso así? Es cierto que si miramos al Egipto de la última década,
ha habido reformas y como resultado la tasa de crecimiento de Egipto aumentó hasta el 6%. Así que podría decirse que eso fue resultado de las reformas. Pero, ¿qué no estaba pasando? ¿Qué fue lo que causó la frustración? Fue el hecho de que los beneficios de ese crecimiento no estaban siendo repartidos, no estaban siendo distribuidos. Si tienes influencias, entonces eres parte de ese crecimiento. Si no, te quedas fuera. Una lección que el FMI ha aprendido es que no puedes mirar solamente las cifras macroeconómicas sin ir detrás de los números. Usted tiene que preguntar no solo cuál es el nivel de crecimiento, sino cómo se distribuye ese crecimiento. Otro de los países que usted supervisa en el Fondo Monetario Internacional es Irak. ¿Está Irak hoy mejor de lo que estaba antes? Vemos una mejoría en términos de producción de petróleo y en términos económicos. Este año se espera que crezca de un 10%, gran parte de ello impulsada por el petróleo, pero también por sectores no petroleros. Hay mucho potencial para Irak. Es un gran país. Y de nuevo, el sector privado que ya había estado ahí previamente y había sido suprimido y frenado en el pasado, tiene un gran potencial. Ofrece claramente una oportunidad para la gente, pero el sistema clave para Irak será crear las condiciones de seguridad para permitir a la gente crear negocios, sentirse cómoda y ser capaz de moverse y llevar a cabo las tareas habituales de la vida diaria, así como comerciar, lo que de alguna manera provee la base del crecimiento. Y otro país que también usted cubre es Irán, que está siendo muy afectado por las sanciones que le impone la comunidad internacional y también por las malas políticas económicas que ha adoptado ese gobierno. ¿Cómo ven ustedes eso? Este año, por ejemplo, va a haber un crecimiento de cerca del 0% en Irán, de acuerdo con nuestro cálculo. Según las últimas cifras que tenemos, no vemos ningún crecimiento en Irán para el próximo año. Irán reformó los precios de la energía hace más o menos un año, lo que es bueno porque esto ayudó a reducir el derroche de energía. Pero esto afectó al sector industrial, que se había vuelto dependiente de la energía barata. Así que también hay una tarea por delante para reestructurar la economía, lo que va a ser complicado de hacer, sobre todo en un momento en que existen impedimentos externos e internos. Le quiero preguntar por un país exitoso que usted también cubre, un caso de éxito, que es Turquía. Háblenos del enorme éxito que ha tenido Turquía en la última década y a qué se debe ese éxito. Hoy tenemos a una Turquía que crece más rápido, que exporta más, que se ha convertido en un jugador internacional en términos económicos. Muchos países del Medio Oriente también hablan a menudo de Turquía como un modelo económico que les gustaría imitar. Pero potencialmente creo que Turquía es un ejemplo muy bueno de un país que ha sido capaz de salir de una crisis económica en solo una década y pasar a ser un participante activo en la región y en el mundo. Ya para terminar, lo quiero llevar a otro cargo importante que usted tuvo en el Fondo Monetario cuando estuvo a cargo de los programas de alivio a la pobreza. ¿Qué aprendió de esa experiencia? ¿Qué es lo que deben hacer los gobiernos para disminuir la pobreza en sus países? Si usted mira alrededor del mundo, puede encontrar un hilo común. Es muy difícil reducir la pobreza sin lograr un crecimiento económico sostenido. No hay un equilibrio entre crecimiento y pobreza. Masoud Ahmed, del Fondo Monetario Internacional, muchas gracias por estar con nosotros esta noche.